وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما أعظمه عبدًا وسيدًا وأكرمه أصلًا ومحتدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que creó a los primeros y a los últimos. Le alabamos, buscamos su ayuda, le pedimos perdón por todos nuestros errores y pecados. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, como consecuencia de sus actos, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este mundo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Dios sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, agradezco a Allah que me ha permitido venir por primera vez a la ciudad de Barcelona para así reunirme con todos vosotros, hermanos y hermanas. Estoy muy contento, muy feliz de estar por aquí. Los hermanos, mashallah, nos están tratando muy bien, muy hospitalarios, y que Allah los bendiga. En segundo lugar, agradecer a la Asociación Juventud Multicultural Musulmana por su invitación a los tres para estar aquí con vosotros. Y qué decirles que, mashallah, me siento, es la primera vez que los conozco, y la verdad es que parece que los conozco de toda la vida. Tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith que nos relata Aisha, que está en Sahih al-Bukhari, nos dice, es un hadith muy bello, a mí me gusta, precioso. Dice Aisha que escuchó al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma takhalafa minha وَمَا تَنَكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ. Dice Aisha que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: las almas son como puntos alineados en fila. Cuando se reconocen, se juntan, y cuando no se reconocen, se separan. Los sabios, explicando este hadith, dice: por eso a veces hay una persona que la ves por primera vez nada más y sientes que la conoces como de hace mucho, y sientes como mucho amor por esa persona. ¿Por qué? Porque tu alma ha reconocido a esa alma. Y caso contrario también. A veces ves a una persona por primera vez nada más, le ves la cara y sientes ya rechazo por esa persona. Es porque tu alma la ha rechazado a esa persona. Es porque los sabios dicen que antes de crear Dios, antes de que las almas estén en los cuerpos, estaban en los cielos las almas, y en los cielos se conocían. Entonces, por eso, cuando bajan a la tierra, cuando ya están en los cuerpos de los humanos, pues cuando conocen a una persona rápido, como que se involucran con ella y sienten mucha afinidad por esa persona. Y es porque la conocían antes a esa alma, y por eso sienten mucho amor. Este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha dicho en el siguiente contexto. Había una mujer muy abierta, muy simpática en la Meca, que bromeaba mucho, etcétera, muy simpática. Entonces, cuando emigran a Medina, en Medina había otra mujer también, muy simpática, muy abierta. Y nada más emigrar esa mujer a Medina, se volvieron muy amigas las dos. Por eso dice el profeta: las almas son como puntos alineados sin fin, cuando se reconocen, se juntan. Algo así, todo esto para decir que algo así me ha pasado con los hermanos de JMM, inshallah. Y en tercer lugar, agradecer a todos los que han hecho posible esto, tanto a los hermanos, y también me han comentado que las hermanas también que son parte de la organización, que Allah las bendiga también, tanto las que diseñan los carteles como las que preparan todo, etc. Que Allah bendiga también a esas hermanas por todo esto que están haciendo, y que inshallah, que Dios las alegre el día que se encuentren con Él. Amén. El Islam, voy a ser breve, inshallah, en esta charla para no aburriros. Inshallah, espero tardar menos de 45 minutos. Espero tardar menos de 45 minutos, para así no abusar mucho. O sea, los pedagogos dicen que la mente humana solo puede estar atenta
50 minutos como máximo. Entonces, las charlas de una hora y media, como que la mente ya se desconecta. Yo no quiero que desconectéis, quiero que estéis charla conmigo, por eso intentaré que sea menos de 45 minutos, inshallah. El Islam, y ahora empezamos la charla, como sabéis, se llama Lecciones de la Escuela Profética, sallallahu alaihi wasallam, para los jóvenes, para nosotros, los jóvenes. Y aquellos que estén por 30 y tantos, que sepan que todavía siguen siendo jóvenes. Siguen siendo jóvenes, incluso con 40. ¿Por qué? Porque los sabios nos dicen que la juventud empieza desde la pubertad hasta más allá de los 40. Por tanto, los que tengan 40 no sois viejos ni adultos, sois jóvenes, inshallah. Bien, el Islam a rasgos generales se clasifica en dos grandes bloques, El primer bloque es la relación que tiene el musulmán con Dios. Este es el primer bloque, la relación que tiene el musulmán con Dios. Y el siguiente bloque, el segundo bloque, es la relación que tiene el musulmán con la gente que le rodea, ya sean personas, medio ambiente, animales, etc., con todo lo que le rodea. Cuando estábamos preparando este congreso, los tres, el profesor Isa García, el profesor Malik ibn Benaisa y este servidor, entonces decidimos abarcar los dos bloques, decidimos repartirnos las charlas para que todos vosotros terminéis este congreso habiendo conocido, digamos, que una visión general de todo el Islam, tanto la relación del musulmán con Dios como la relación del musulmán con lo que le rodea. Entonces, este servidor me ha tocado a mí hablar de la relación del musulmán que tiene con Dios. Malik y Isa, hafidhahumullah, ellos han tocado el siguiente bloque, que es la relación del musulmán con lo que le rodea. Por eso Isa habla de las acciones sociales, de que hay que participar, etcétera, etcétera, en la sociedad en la que estamos. Y Malik hablará también de las relaciones que tiene que tener el musulmán con las personas, con nuestros conciudadanos cristianos, judíos, ateos que viven con nosotros, es decir, con lo que nos rodea. Mi bloque es y también hablará de la educación que tiene que tener el musulmán a la hora de educar a los hijos, a sus hijos. Y mi bloque es de la relación del musulmán con Dios. Yo os voy a hablar de la relación que tenemos que tener con Dios, inshallah, a través de 5 lecciones, inshallah. Solo son 5, como los pilares del Islam. 5 lecciones que vamos a aprender de la escuela de nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam. Os invito, ahora que estamos empezando, a que me acompañéis y visitemos la escuela del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para estudiar desde su ejemplo 5 lecciones, para aprender 5 lecciones importantes en nuestra vida, para así tener una buena relación con Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. Como sabéis, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nació en la Meca y estuvo 13 años en la Meca. Antes de emigrar a Medina, en Meca estuvo 13 años y recién después emigró a Medina. En esos 13 años que era profeta, el profeta, ¿qué es lo que más enseñaba a la gente? ¿Qué enseñaba? ¿Alguien me puede decir? ¿De qué hablaba el profeta? ¿Qué les decía a la gente? ¿Alguien? Muy bien, hermana, la aqida. Es decir, el profeta les hablaba de que tenemos que adorar a Dios, porque veía que había mucha esclavitud en la sociedad en la que vivía, en la Meca. La gente oprimía a los más débiles, adoraban objetos, adoraban piedras, adoraban al sol. Y el profeta quiso liberarles de toda esa esclavitud espiritual. Les quería, y también física, les quería liberar de todo ese politeísmo para decirles que nosotros hemos sido creados por el Dios Supremo y que es a Él al que tenemos que adorar. Y esta es la primera lección que aprendemos de la escuela profética, que el monoteísmo, el adorarle a Allah solamente, el adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solamente, es lo que da vida para los corazones muertos. Lo único que te da vida y tranquilidad es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo único. Mientras no adores a Allah subhanahu wa ta'ala nada más, tu corazón estará intranquilo. No podrás dormir tranquilo o tranquila por la noche. Tendrás depresión, paranoias, ansiedad. Lo único que te dará tranquilidad es si adoras a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso dijo el famoso poeta árabe, dijo en árabe, y lo voy a decir ahora en español,
dijo en unos versos poéticos: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. En español dice: mueve tu corazón por todos los caminos del amor que quieras. Es decir, conoce a quien te da la gana, que el verdadero amor solo es para el primer amado. ¿Cuántos hogares cree la persona que se acostumbra a ellos, pero su tranquilidad, su paz solo la encuentra en el primer hogar? Así termina. Es decir, se refiere al paraíso. Es decir, el primer hogar donde hemos estado nosotros, es decir, nuestros padres, Adán y Eva, es el paraíso. Entonces, toda acción que no sea con respecto a estar en el paraíso, estaremos intranquilos, no estaremos bien. Por eso, prueba lo que quieras, haz el haram que quieras. Lo que quieras, quieres beber alcohol, bebe, lo que quieras, pero que sepas que no vas a estar tranquilo. Va a llegar la noche y no vas a poder dormir. Vas a llorar solo o sola. ¿Por qué? Porque lo único que da paz es el monoteísmo, es el adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, lo único. Y por eso, viendo esto, la importancia que tiene el monoteísmo, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en un pequeño hadith nada más, que está en Sahih Muslim, nos dice el profeta عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. En español dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien se encuentre con Allah sin haber caído en politeísmo, en idolatría, sin haber adorado a nadie que no es Él, sin haber pedido ni a santos, ni imágenes, ni objetos, es decir, solamente pedía, rezaba, suplicaba, confiaba en Allah subhanahu wa ta'ala, quien muera así, quien se encuentre con Allah así, esta persona, dice el profeta, entrará al paraíso. Y quien se encuentre con Allah habiendo caído en idolatría, pidiendo a objetos, imágenes, adorando a santos, y yendo a las tumbas a pedir al que está muerto en la tumba: ayúdame, oh santo fulano, que mira que tengo cáncer, cúrame, oh santo fulano, mira, yo como hombre soy estéril, no puedo tener hijos, por favor ayúdame para así poder tener hijos, y van al santo, etc. Todo esto es idolatría. Todo esto el profeta vino para erradicarlo, para decir que no, tu corazón solo le pertenece a Allah, adórale a Él nada más, para que así te encuentres con Él en el mejor de los estados. Y voy a mencionar, y con esto termino la primera lección, un ejemplo de politeísmo en el que caen muchos jóvenes. Y de politeísmo podemos mencionar muchos ejemplos, pero varios jóvenes me han pedido que mencione este ejemplo que voy a decir. Me han dicho porque es que hay muchos hermanos, muchos jóvenes que caen en este error y no lo saben. Y quizás no lo saben, por favor te pido que lo digas para que así se beneficien y no lo hagan. Perdón. Y es el colgarse amuletos para así protegerte del mal. Te cuelgas un ojo para que así no te dé mal de ojo. Te cuelgas una mano así, un 5, una mano, supuestamente para proteger del mal. En el campo ponen una herradura en la puerta de la casa para que así no entren desgracias a esa casa, etc. Cualquier de este tipo de objetos, amuletos, con la intención de protegerte de algo malo. Esto el profeta sallallahu alaihi wasallam lo llamó politeísmo y dijo que no estaba permitido para un musulmán colgar este tipo de amuletos, ya sea que se lo cuelgue él mismo en el cuello o en la mano a forma de pulsera o en el coche, ahí cuelga una mano en el coche, donde está el espejo, etc. No. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico, la prueba de esto, de que no está bien: "Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak". Quien cuelgue o se cuelgue un amuleto ha caído en idolatría. Ha caído en idolatría. Por tanto, es algo gravísimo. Es algo gravísimo. Para que veáis la gravedad de este asunto, la idolatría es peor que un pecado. Una persona que se emborracha, que bebe alcohol, y una persona que tiene un amuleto, el que es peor ante Dios es el que tiene un amuleto, no el que se emborracha. El que tiene un amuleto, porque el amuleto es idolatría y el otro es un pecado. Es un pecado mayor, grave, pero es un pecado. Pero la idolatría es peor. Por tanto, liberemos nuestros corazones de cualquier superstición.
Solo adoremos y confiemos en Allah subhanahu wa ta'ala. Si temes algo, levanta tus manos al cielo y pídele a Allah que te proteja, pero no cuelgues amuletos ni te cuelgues nada para así estar protegido. Esta es la primera lección que aprendemos de la lección del profeta sallallahu alaihi wasallam, de la escuela del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y otro ejemplo también que podemos mencionar es los típicos mensajes de WhatsApp. Si reenvías este mensaje a 50 o 100 de tus contactos, te vas a curar de esto, vas a recibir una buena noticia, etc. ¿Os ha pasado o no? Muchísimo. Esto muestra deficiencia en la creencia del musulmán. ¿Qué me va a hacer un mensaje de WhatsApp? ¿Qué me va a hacer un mensaje de WhatsApp? Por tanto, no caigas en ese juego. Tú ten personalidad, hermano y hermana musulmana. Sé firme. El musulmán es una persona con una identidad, como nos decía el profesor Isa García. El musulmán no es una marioneta, tiene una identidad firme. Me llegan ese tipo de mensajes, ya está, jalas, ¿qué hago? He eliminado y ya está. Y si quieres hacer una obra de bien, el que te lo ha enviado, aconséjale. Hermano, hermana, mira, por favor, que esto no es correcto, que el que trae lo bueno o lo malo es Dios, subhanahu wa ta'ala, y no un mensaje de WhatsApp. Entonces, esto es la primera lección. La segunda lección que aprendemos de esta escuela del profeta sallallahu alaihi wasallam es que nosotros, Allah, ¿cuál es el objetivo con el que nos ha creado? ¿Por qué nos ha creado Allah? El primer objetivo, el mayor objetivo con el que Allah nos ha creado, ¿cuál es? Muy bien, ahsantum, adorarlo. La prueba, dice Allah en el Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y no he creado a los genios ni a los seres humanos excepto para que me adoren. Es decir, ese es el mayor propósito, el mayor objetivo con el que estamos aquí. Es decir, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y ser felices. Pero, ¿cualquier adoración es válida? ¿Voy a adorar a Allah como me dé la gana? No pasa nada, ten buena intención y ya está. La gente reza 5 veces al día, yo voy a rezar 10 veces al día. No. La adoración, que solo es la que es aceptada, solo es la que es como hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, siguiendo el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por eso Dios lo ha enviado. Si Dios quisiera que cada uno adore a Dios como le dé la gana, Dios no habría enviado ningún profeta, ninguno. Simplemente nos habría dicho adorad como queráis, safi, ya está. Pero si Dios ha enviado a los profetas es para que nos enseñen cómo tiene que ser la adoración correctamente. Por ejemplo, en el salat. Nosotros rezamos, inshallah, todos. No vale cualquier tipo de salat. El rezar tiene que ser tal como rezaba el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo en el hadith auténtico, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Rezad tal como me habéis visto rezar. Entonces no vale, lo importante es niyya, hermano, niyya, ya está, reza como te dé la gana. No hace falta que tengas wudú. Estoy cansado, no pasa nada. ¿Para qué voy a hacer wudú? No. Hay que rezar como hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y así cualquier acto. Y con esto vemos la importancia de la sunna. Esta es la siguiente lección que aprendemos, la sunna. La primera es el monoteísmo, la segunda es la sunna, la importancia de seguir el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam en nuestros actos, porque quien lo sigue estará protegido de todo mal y Dios se complacerá de él. Por eso nos dice Allah en el Corán sobre la importancia de la sunna, nos dice وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. En español, todo lo que es del profeta, lo que os enseñe, lo que os prescriba, tomadlo, cogedlo, actuad conforme a él. Y todo lo que os prohíba, alejaos de él. Por ejemplo, una de las cosas que nos ha prohibido el profeta terminantemente, el extremismo. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico, هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. En español, condenados están los extremistas, condenados están los extremistas, condenados están los extremistas. ¿Y qué cosas nos ha ordenado el profeta sallallahu alaihi wasallam? El ser bueno con la gente, tal como nos enseñaba el profesor Isa García. El ser bueno con los que los rodean. Y no solo las personas, incluso va más allá, los animales, el medio ambiente, las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no vale adorar a Dios como nos dé la gana, sino siguiendo el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por eso el profeta, su mensaje, su misión es la de enseñarnos el din. Por eso cualquier cosa pregunta, ¿cómo lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam?
Cualquier situación que se te presente, tú pregunta al profeta qué habría hecho en esta situación. Y vuelve a su sunna para saber, o pregunta a los sabios de la sunna para saber qué hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y no seas, y con esto termino esta segunda lección, y no seas como algunos que están apareciendo hoy en día que te dicen, no, la sunna nada, eso tíralo, eso no hay que seguirlo, solamente el Corán. Tened mucho cuidado con gente que os haga dudar de la sunna, porque están apareciendo ciertos movimientos que os dicen, no, la sunna no, eso para la época del profeta, ahora Corán, ya está, nosotros leemos el Corán, no tiene ni idea de árabe, va a leer una traducción y va a entender lo que le da la gana. Y por eso es que nos salen extremistas, por eso es que salen gente negligente, por eso es que salen gente diciendo tonterías. ¿Por qué? Porque no siguen el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. La sunna es lo que nos salva de cualquier extremismo, cualquier negligencia, cualquier cosa que sea condenada ante Dios. La sunna es la que nos protege. Por eso tened mucho cuidado. Y el profeta habló de esta gente. Dijo, al final de los tiempos llegarán personas que os dirán, no sigáis la sunna, solo seguid el Corán. Tened cuidado con ellos. Así dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico. Tened cuidado con ellos. Por tanto, al profeta ya había hablado de todas estas personas. Tercera lección que aprendemos. Hemos dicho solo son 5 lecciones. Tercera lección que aprendemos, inshallah. Ya estamos en la mitad de esta charla. Tercera lección que aprendemos de la escuela del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hermano, dices que hay que adorar solo a Allah, hay que seguir la sunna. Pero se me presenta una pregunta, hermano. El Corán, la sunna, ¿cómo hay que entenderlo? ¿Cómo lo entiendo? Es que cada uno dice una cosa, cada uno me da una comprensión diferente. Estoy confundido, hermano. ¿Qué hago? ¿Cómo hay que entender el Corán, la sunna? ¿Cómo? El profeta sallallahu alaihi wasallam nos lo dice, Allah nos lo dice. ¿Cómo? Tal como lo entendió el profeta y los sahaba, los que estaban con él. Los testigos de la revelación, esos que se criaron con el profeta sallallahu alaihi wasallam, que conocían al profeta día a día, que si hacían algo malo el profeta les corregía, si tenían un error el profeta les corregía. Esos que aprendieron día a día, año a año, todo lo que hacía el profeta. Entonces el Islam, entendiéndolo de esa forma, como lo entendió el profeta a sus compañeros, quienes aprendieron de ellos, de esta forma estaremos a salvo de cualquier extremismo, de cualquier desvío, de cualquier cosa que nos lleve al infierno. ¿Por qué? Porque estaremos entendiendo el Islam tal como quiera Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cuál es la prueba de que Allah valora, que Allah elogia, ama a los sahaba y de que dice que su comprensión es muy correcta de la religión y que así hay que entenderlo? Dice Allah en el Corán: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. En español, dice Allah en el Corán: y entre los primeros musulmanes, tanto los que emigraron a la Meca, es decir, los muhajirín, como los ansar, los que estaban en Medina, y todos aquellos que los sigan, que sigan su ejemplo, es decir, todos nosotros, dice Allah, y todos, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, y todos aquellos que sigan el ejemplo de esta gente, de los sahaba, sigan la comprensión que tenían del din, sus modales, sus buenas virtudes, los sigan en todo, dice Allah. ¿Cuál es el resultado de seguir a los sahaba, de entender el Islam como lo entendieron ellos? Dice Allah: radiyallahu anhum wa radu an. Allah se complacerá de ellos. Allah los introducirá al paraíso por haber hecho eso. Pero si no hacen eso, les espera lo contrario. Wal-'iyadu billah. Por tanto, tened cuidado con entender o seguir otras formas de entendimiento que no sean como las que Allah se complace. Es decir, el profeta, los sahabas y quienes aprendieron con ellos. Porque eso es lo que quiere Allah de nosotros. Y el profeta también los elogió. Vemos que Allah los elogia en el Corán, el profeta los elogia en los hadices. Y nos dice: Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: las mejores personas del mundo, cuando estaba en época del profeta, las mejores personas son, es decir, después de los profetas, las mejores personas son mis compañeros. Es decir, la gente de esta generación. Es decir, los compañeros del profeta. Por tanto, ellos son los mejores. ¿Los mejores en qué? En todo. Los mejores en entender el Corán, entender los hadices. Los mejores en las virtudes. Los mejores en adorar a Allah. Son los mejores en todo. Por tanto, yo como musulmán, yo soy débil. Necesito
de su comprensión, de su forma de entender el Islam, para yo ser mejor también como ellos, para yo alcanzar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y ser como ellos, estos grandes sahabas y compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por eso el profeta sabía que su umma, la umma del profeta sallallahu alaihi wasallam, se iba a dividir. Cada uno nos iba a traer, va a entender lo que quiera. Cada uno nos va a traer un Islam diferente. Pero ¿cuál es el Islam válido, el original, el que quiere Allah subhanahu wa ta'ala? Nos lo dijo el profeta. Todo está claro, hermano y hermana, para que no te compliques, para que no te confundas. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, los musulmanes se dividirán en 73 grupos. 73 grupos, sectas. Se van a dividir los musulmanes, dice el profeta. Es decir, cada secta va a decir una cosa. Dice el profeta, todos esos grupos les espera el infierno. Todos, excepto uno. Solo uno de esos grupos se salvará. Ese es el que Allah quiere y ese es el que entrará al paraíso. Entonces los sahaba, preocupados, dijeron, ¿cuál es ese grupo? ¿Cómo es el que se va a salvar de verdad? Para así no caer en los otros, para así no entrar al infierno. ¿Cuáles son, ya Rasulullah? ¿Cuál es ese grupo que se va a salvar? De esos 73, solo uno es el que se va a salvar. ¿Cuáles son? Dice el profeta, los que entiendan el Islam tal como yo lo entiendo y mis compañeros. Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Así dice en árabe. Los que entiendan el Islam tal como yo lo he enseñado y tal como lo aprendieron de mí mis compañeros, los sahaba. Cuando digo compañeros, no solo me hablo de los hombres. Hay que entender el Islam tal como lo entendieron las mujeres también. Aisha, Salama, Zainab, tal como lo entendió Sulaim, etcétera, etcétera. Hay que entender el Islam tal como lo entendieron también las sahabías, porque ellas también entran en esto. Nosotros no vamos a ser como ciertos que andan citando machismos y demás. No, el Islam condena estas injusticias. El Islam se entiende tal como lo entendieron los hombres y las mujeres de entre los sahaba. Hombres y mujeres. Así, por eso nuestras hermanas tienen en Aisha, por ejemplo, un gran ejemplo a seguir. En Aisha, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, y nuestra madre. Porque las esposas del profeta son nuestras madres también. Por tanto, sigamos el ejemplo, porque el profeta nos dice que los que se va a salvar, el grupo que se va a salvar, es lo que sigan el ejemplo del profeta y tal como entendieron los sahaba, los que aprendieron de él el Islam. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque ellos no tienen otros intereses. Ellos eran gente muy pura. No como los de hoy en día, que algunos tienen unos intereses, otros quieren fama, otros quieren poder. Los sahaba eran gente muy pura. Tanto los hombres como las mujeres de entonces. Eran puros, solo querían aprender el Islam lo más correcto posible y ya está. Sin otros intereses, ni dinero, ni fama, ni poder, ni nada. Solamente querían adorar a Allah y ganarse el paraíso, nada más, safe. Por eso es que Allah nos dice que hay que seguir su ejemplo. Cuarta lección. Estamos llegando ya a la penúltima. Y la siguiente será la última, inshallah. Cuarta lección que aprendemos de la escuela del profeta sallallahu alaihi wasallam. Llevo 28 minutos de charla, inshallah, creo que voy a cumplir lo de menos de 45 minutos. Llevamos 28, alhamdulillah, 28 minutos. Cuarta lección que aprendemos de la escuela del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo titulé escuela porque todos nosotros somos jóvenes, todos nosotros estamos estudiando, unos más, otros menos, unos están en la universidad, otros están en institutos, cada cual, pero todos nosotros tenemos algo en común, que somos estudiantes y queremos aprender, necesitamos alimentar esta alma que tenemos, este corazón, y solo se alimenta con el conocimiento, con el ilm, y lo que más le da vida es el conocimiento del Islam. Yani tú lees sobre medicina, lees sobre psicología, lees sobre otras ciencias, pero que el Islam sea lo que más leas, porque eso es lo que te va a enriquecer mucho más, eso es lo que te va a dar más luz. Y no leas de cualquiera, porque también para que no te engañen, porque hay muchos lobos solitarios, hay muchos extremistas, no cualquier página, perfil de Facebook que ponga la ilaha illallah o mensajes, o la foto de la Meca, ya está, es confiable, voy a leer todo lo que me dice esto. No. El Islam se aprende de los sabios, de los que han estudiado con los sabios. Si una persona de repente se presenta en una mezquita para enseñar y no se le conoce por haber estudiado con ningún sabio ni ninguna universidad islámica, esta persona es de dudosa confiabilidad. Esta persona no es fiable. Hay que tener cuidado con ella, porque te puede llevar al extremismo, te puede llevar a cosas que Allah no quiere. Se aprende el Islam de gente preparada.
Y no de los que se encierran en su casa y empieza a entender, coge un libro, autodidacta. Él mismo aprende sobre el Islam y se cree que ya sabe, entonces venga, voy a dar un darse en la mezquita. No, porque seguro todo lo que ha aprendido es al revés. Todo lo que estaba entendiendo es al revés. Los que te ayudan a entender son los profesores. Y fíjate, y esto no hay que ser musulmán para entender esto. Fijaos todas las universidades que existen en el mundo. Si encerrarse en la casa, coger un libro y entender lo que te dé la gana fuera lo correcto, no existirían universidades con profesores para enseñar. No. Al contrario, nosotros se nos obliga a ir a una universidad, se nos obliga a comprar un libro y entenderlo como nos lo explica el profesor. Porque quizás nosotros cuando leamos ese libro no lo vamos a entender bien. Estamos madurando todavía, pero ese profesor ya está preparado, ese profesor de biología, de matemáticas ya está preparado, son catedráticos, son gente muy preparada. De esos son los que se aprenden. Pues con nuestra religión, con más razón, sed exigentes de la gente de las que aprendáis. No aprendáis de cualquiera, hermanos y hermanas. Sed exigentes, vosotros valéis mucho, tenéis un honor muy grande ante Allah. No dejéis que cualquiera venga y os enseñe sobre el Islam, os hable sobre el Islam. Del mismo modo que las universidades no aceptan a cualquiera. Imaginaos que abren 5 plazas para libres en la universidad para enseñar diferentes materias, asignaturas, medicina, biología, etc. Y se presenta uno con el currículum y le dice la dirección de la universidad, bueno, usted, ¿cuál es su título? ¿Cuál es su licenciatura, sus estudios? No, es que yo he estado estudiando en la casa nada más, con los libros. Es que soy muy afín, veía vídeos en YouTube y preguntaba a mi vecino y tal. ¿Creen que le van a aceptar? No, no le van a aceptar. Van a decir muy amable, muy buena atención, pero váyase por donde ha venido. Lo siento. Lo mismo con el Islam. Lo mismo con el Islam. No tenemos que dejar que en las mezquitas nos hable cualquiera. Solo la gente de verdad que ha estudiado con los sabios, que tienen unos títulos que son reconocidos por seguir la moderación, el camino de la moderación y de la sunna. Porque la sunna es la moderación. La sunna es lo que nos protege de los extremismos. Por tanto, seamos exigentes. ¿Y cuál es el delil? Porque aquí todo se habla con delil. Tus palabras, hermano Hisham, se las lleva el viento, a menos que no me presentes la prueba de lo que estás diciendo. ¿Cuál es la prueba del Islam? Que el conocimiento hay que aprenderlo directamente de los sabios, escuchando directamente de ellos y no encerrándome en mi casa, autodidacta, leyendo lo que me dé la gana. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que está en Abu Dawud, عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, escucharéis, oh sahaba, vosotros escucharéis el din, el Islam de mí. Escucharéis y se escuchará de vosotros y se escuchará de aquellos que escuchen de vosotros. Dicen los sabios, هذا الحديث أصل بأن العلم يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء. Este hadith es prueba fundamental de que el Islam se tiene que aprender directamente escuchando de los sabios. Porque los sahabas, ¿de quién lo aprendieron? Los sahabas no se encerraban en la casa para aprender solos, no. Los sahabas asistían a las clases del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando murió el profeta, los sahabas tuvieron alumnos. Esos alumnos no se sentaban en la casa para aprender lo que les da la gana del Islam. Asistían a las clases de los sahabas, porque las sahabas, cuando murió el profeta, se difundieron en la tierra, no se quedaron en Medina. Los sahabas también se esparcieron en la tierra. Unos fueron a Egipto, otros fueron al Yemen, otros fueron a muchos lugares de la tierra. Se esparcieron sobre la tierra. Para sí, donde tenían, enseñaban a la gente. Y venían alumnos, los tabi'in, para aprender de ellos. Cuando se murieron los sahaba, esos tabi'in también tuvieron otros alumnos que asistían a ellos. Por tanto, eso de quedarse en casa a leer lo que me da la gana, ese no es. Así no se hacen los sabios. Ese no sirve para ir a la mezquita. Porque entiende todo al revés. Por eso, dice uno de los grandes sabios del Islam, من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. En español, dice uno de los grandísimos sabios del Islam, que murió hace 700 años atrás, murió exactamente en el 728, rahimahullah ta'ala, dice, y quien Allah no le haya dado la luz, es decir, de estudiar el Islam con los sabios, la abundancia de libros, el leer muchos libros solo, no le aumentará sino más desvío y desconcentración.
la abundancia de libros sin tener a alguien que te los enseñe, un profesor reconocido, que haya estudiado con los sabios, conocido por seguir la sunna. Si tú solo te encierras en los libros, dice, los libros solo te aumentarán más perdición, más confusión, no sabrás qué creer, todo te parecerá raro. Por eso la importancia de aprender el Islam de los sabios y por eso la importancia del conocimiento. Y el conocimiento, hermanos y hermanas, es lo más dulce, hace felices a las almas. Wallah, que el conocimiento hace felices a las almas. No tiene que pasar ni un solo día, hermanos y hermanas, sin que no leáis. Nosotros somos, y qué mejor que empezar a hablar de esta introducción, de esta lección, qué mejor que empezar a hablar de esta lección que de aquella manera con la que Allah empezó su revelación. Iqra. Nosotros somos la umma de Iqra. Nosotros, el primer versículo que fue revelado del Corán es lee, es decir, estudia, lee. Qué pena que los musulmanes no lean. Qué pena que los musulmanes no lean. Nosotros tenemos que ser conocida por gente que lee, aprende. Nosotros hay que buscar este conocimiento. Dice Allah, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico que está en Sahih al-Bukhari, el imam al-Bukhari es uno de los grandes sabios del hadith. Todo hadith que veáis que pone al final, entre paréntesis, al-Bukhari o Sahih al-Bukhari, ese hadith es correcto, es auténtico, cogedlo sin miedo. Todo hadith que veáis, Bukhari o al final Muslim. Cuando veáis entre paréntesis en un hadith, Bukhari o Muslim, coged ese hadith, es correcto, porque todos los hadiths que hay en ese libro son correctos y auténticos. Pero si leéis al final que pone Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad, etc., esperad. Ni lo cojáis ni lo rechacéis. Esperad hasta que algún sabio diga que ese hadith es válido. ¿Bien? ¿Me explico? Todo lo que diga al final Bukhari o Muslim, correcto. Pero si pone otra cosa, me espero hasta que algún sabio diga que ese hadith es verídico. ¿Por qué? Volvemos al WhatsApp. Muchas veces en WhatsApp recibo mensajes, dijo el profeta tal y tal. Y al final no pone ni la fuente ni nada. Esto directamente eliminado. No confíes, no reenvíes un hadith si tú no conoces si es correcto o no. No lo reenvíes. No reenvíes un hadith. Por ejemplo, una vez hay un hadith, este hadith es más falso que un billete de 3 euros. Dice, Qala Rasulullah, supuestamente Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijo el profeta, Allah no castigará a la gente que es guapa. Entonces los feos están perdidos. Fijaos, este hadith es maudú, es falso. Entonces imagínate tú, una persona que se cree muy guapa o muy guapo, le llega ese hadith sin fuente, Allah no castigará, y reenviar, compartir. No. Atento. Si pone Bukhari o Muslim, bien. No pone eso, espera. Hasta que algún sabio del hadith diga que es correcto, inshallah. Y el conocimiento, y esto es una lección, y esto es una parte para las mujeres, el conocimiento no es cosa de hombres nada más, como algunos pretenden hacer ver. La mujer en el Islam siempre ha tenido una participación muy activa en el conocimiento, en enseñar, no solo en aprender. De hecho, y este hadith es bellísimo, a mí me encanta, que muestra cómo las compañeras del profeta sallallahu alaihi wasallam amaban tanto aprender. Para que veáis, para que vosotras también, hermanas, seáis así. Por eso decía antes que sigamos el ejemplo de Aisha, de Salama, de Sulaim, de Hafsa, de Zainab, etcétera, etcétera, etcétera. De las compañeras del profeta y esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta daba muchas clases y las mujeres veían que el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba mucho, les daba mucho las clases a los hombres, pero ellas también tienen derecho. ¿Qué hicieron? Se unieron las mujeres y enviaron a una portavoz y le dijeron, ve al profeta y dile esto. Entonces se presentó esta mujer al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo, oh mensajero de Allah, estás dando clases a los hombres, pero queremos pedirte, si es posible, que por favor nosotros también nos des clases especiales para nosotras también. Y el profeta les asignó días específicos para tener clases solo para ellas. Fijaos cómo las compañeras del profeta amaban el conocimiento y aprender. Y efectivamente el profeta había un día o días en los que iba solo para enseñarles a las mujeres. El día del Eid, para que veáis que el Islam es una religión de justicia, de que el hombre y la mujer, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, al-rijal shaqa'iqun nisa, los hombres son la mitad
gemela de las mujeres. Es decir, cooperan los dos. El hombre y la mujer en el Islam no hay competencia de odiarse uno al otro. No, se ayudan, colaboran para ser mejores. El profeta sallallahu alaihi wasallam en el Eid, siempre en el Eid. En el Eid, como todos sabemos, es sunna que todos salgan a rezar el Eid, tanto las mujeres como los hombres. Incluso las mujeres, si están en su periodo, con la regla, también tienen que ir a la musalla, a rezar el Eid. Pero simplemente que ellas se quedan sin rezar, se quedan a un lado, mientras los demás, pero tienen que estar ahí, para así ver toda esa grandeza del imán, del Islam y demás. Entonces el profeta, todos los Eid, cuando era Eid, cuando terminaba de hablar, iba donde estaban las mujeres. Iba donde estaban las mujeres y les daba una charla especialmente para ellas. Especialmente solo para las mujeres. La acompañaba Bilal, radiyallahu anhu, y le daba una charla solo para las mujeres. Por tanto, vemos que las mujeres tenían una participación muy activa en el conocimiento, amaban aprender, y así tenemos que ser nosotros y nosotras en este punto. Y una de las grandes mujeres, y las mujeres como sabían, como había algunas que resaltaron tanto, destacaron tanto, que incluso los sahaba iban y aprendían de ellas, hombres aprendiendo de mujeres. Por ejemplo, Aisha, radiyallahu anha, es una de las siete que más hadices ha transmitido en la sunna. Hay 7 compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que son conocidos por transmitir miles de hadices. Aisha está entre ellas, una mujer, está entre ellas, sabe más hadices que muchos hombres de los sahaba. Concretamente, 2.210 hadices ha memorizado Aisha. 2.210. Aisha, una sola mujer, ha memorizado 2.210 hadices. Por eso los hombres, los sahaba, iban a ella a preguntarle cuestiones. Porque lógicamente Aisha era la esposa del profeta y sabía muchas más cosas que a lo mejor los sahaba ignoraban. Por eso Aisha al final se convirtió en la profesora de muchos hombres. Y no nos tiene que sorprender esto, porque después de ella, de los sahaba, también de las mujeres de los tabi'in, atba' tabi'in, también hubo mujeres sabias que destacaron, que los hombres iban a aprender de ellas. Por ejemplo, el Imam Malik. ¿Os suena el Imam Malik? Muy bien, el Imam Malik, que murió en el año 179 de la Hijra. Fíjate, 179. Ahora estamos en el año de la Hijra 1439. Ahsantum. Entonces este sabio, el Imam Malik, es del 179. Hace más de 1300 casi años. Él tenía una profesora que era mujer. El Imam Malik tenía una profesora que era mujer y se llamaba Aisha bint Sa'd al-Madaniya. El Imam Malik iba y aprendía de una mujer. Aprendía el Islam de una mujer. Esto es para los que dicen que las mujeres no tienen ni imagen ni pintan nada en el Islam. Falso. Que por eso cuando uno vuelve a la historia del Islam, uno conoce la sunna y demás, sabe que el Islam es lo más bello que puede existir. Más sabios, el Imam Ahmad, otro gran sabio, que murió en el año 241. También tenía otra profesora él. ¿Cómo se llamaba? Digo una para no mencionar todas, ellos tenían varias. Pero yo menciono uno para no alargarte. Hemos dicho que inshallah menos de 45 minutos, no quiero mencionar toda la lista de las profesoras. Solo menciono un ejemplo nada más. El Imam Ahmad tenía otra profesora que se llamaba Umar bint Hassan. Que Allah la bendiga. Fíjate, este gran sabio de la sunna tenía una mujer de profesora. Para que veas que el conocimiento no es exclusivo de los hombres. Hay de aquellos que prohíben a sus hijas, a sus hermanas estudiar. Hay de aquellos que menosprecian y les quitan esa oportunidad de saborear el ilm, de conocer a Allah subhanahu wa ta'ala y de participar en la sociedad, contribuir. Es decir, que impiden a sus hermanas o sus hijas ser ginecólogas, por ejemplo, ser médico, ser dentista, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos nosotros también mujeres activas en la sociedad, inshallah. Nosotros también necesitamos eso. Más ejemplos, el Imam Dhahabi. Cuando llegué a la historia del Imam Dhahabi, es un grandísimo sabio de la sunna. El Imam Dhahabi, que murió en el año 748 de la Hijra, 748, es decir, hace 700 años, este sabio tiene un libro que se llama Mu'jam ash-Shuyukh. Son libros en los que menciona a todos los sabios que ha tenido con alguna información sobre ellos. Este sabio tenía muchas profesoras, pero había una en especial que le marcó. El Imam Dhahabi. Había una especial que le marcó. Esto lo menciona en su libro Mizan al-I'tidal y en Mu'jam ash-Shuyukh.
Y concretamente se trata de quien le marcó una mujer que se llama Muhammad bintu Musa al-Misriya. Era una mujer profesora sabia, grandísima sabia, de Egipto. Dice el Imam Dhahabi, yo me encontraba en Palestina y yo sabía de Muhammad. Quería ir a aprender de ella, quería terminar unas cosas que estaba aprendiendo en Palestina y ir a Egipto para aprender de ella, de Muhammad bintu Musa. Dice, pero, subhanallah, dice el Imam Dhahabi, lo cuenta esto en su libro, Mizan al-I'tidal, muy triste. Dice, mientras estaba de camino a Egipto para encontrarme con Muhammad, para aprender de ella, me llegó la triste noticia de que había muerto. Y aún así siguió el camino, llegó hasta Egipto, preguntó por ella y le dijeron, murió hace 10 días, el viernes. Murió hace 10 días. Dice, palabras literales de él, en árabe, quien entienda árabe va a entender lo triste y el amor que sentía por aprender de esta mujer. Dice el Imam Dhahabi, كنت أتلهف على لقياها والتعلم بها. كنت أتلهف. En español, en árabe, talahaf significa estaba como desesperado, ansioso, con mucho deseo de aprender de ella, porque sabía que era una grandísima sabia. Por tanto, fijaos cómo nuestros sabios de la Sunna tenían en tanta estima a las mujeres. ¿Por qué? Porque sobresalieron con el conocimiento. Y este es el mensaje que nos tenemos que llevar hoy. Vosotras, inshallah, tenéis que ser a partir de ahora mujeres conocidas por seguir el conocimiento, por aprender, por destacar. No os conforméis con poco. Tenéis que destacar, tenéis que dejar huella en esta sociedad, que se os recuerde el día de mañana vuestros hijos, vuestros nietos, que se os recuerde como una gran mujer, que ha hecho mucho por la sociedad en la que estaba. Así tenéis que ser, hermanas, en el Islam. Y la quinta lección, inshallah, me he pasado 2 minutos, van 47 minutos, por favor, disculpadme. Con esto termino. La quinta lección es que aprendemos de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, y esto nos viene muy bien a los jóvenes, es la serenidad y la prudencia. Los jóvenes somos conocidos por apresurarnos mucho, por correr, por dejarnos llevar mucho por las emociones del momento, etcétera, etcétera. Pero el profeta nos enseña tranquilo, serenidad, prudencia. No te apresures. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico, le dijo a un sahabi, le dijo, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anat. Le dijo a un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, tienes 2 virtudes que Allah ama muchísimo, ¿Cuáles son? El hilm, es decir, la paciencia, no se dejaba llevar rápido por quien le provocaba, y la serenidad. Eres muy sereno. Entonces, ser sereno es algo que Allah ama. Ser prudente es algo que Allah ama. Y lo contrario dice el profeta, porque las prisas son de Shaitán. Las prisas son de Satanás. Por tanto, si te llega una noticia, no te apresures a difundirla. Comprueba la fuente. No te apresures, si ocurre un conflicto social, no te apresures a participar sin saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Venga, todo el mundo ha salido a la calle, yo también voy a salir a la calle. Todo el mundo ha pasado por aquí, yo también voy a pasar por ahí. No, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, la takun imma. En español, no seas una marioneta, hablando así coloquialmente, no seas una marioneta, nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Que si la gente hace una cosa yo la hago y si la gente hace la otra yo la hago. No, el Islam nos enseña la prudencia y por eso muchas veces hay que mantenerse callados. Las redes sociales nos incitan a opinar, a hablar, a decir nuestra opinión, pero el Islam no nos incita al silencio. Por eso, si os fijáis, hay muchos cursos sobre dialéctica. Esto lo aprendí de nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala. Es un Sheikh que me ha marcado muchísimo, y le debo mucho a este Sheikh. Y es un Sheikh conocido por haber aprendido el Islam de muchos lugares del mundo. Ha aprendido el Islam de Marruecos, ha aprendido el Islam de Egipto, ha aprendido el Islam de Argelia, de muchos sitios, de todos los países. Ha aprendido mucho, tiene muchos Sheikh. Y de él aprendí, nos decía en clase, si os fijáis, hay cursos sobre oratoria, hay cursos de cómo hablar en público, hay cursos de cómo no ser nervioso cuando habla, pero todavía no he visto un solo curso
que enseñe a la gente cómo estar en silencio. Todavía no lo he aprendido. Cómo estar en silencio. Por eso el Islam, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam en 2 palabras nos dijo as-samtu najat. Dos palabras. Lo podéis memorizar hoy este hadith. El profeta dice, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu najat. El silencio es salvación. El silencio es salvación. Espero que les haya beneficiado esta charla. Que Allah os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.